Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Mi nombre es Pepe y siempre me gusta presentarme como maestro de educación física, pero también pre-Ironman y pre-doctor. Pre-Ironman porque dentro de un mes tengo mi primer medio Ironman y me estoy preparando duramente y a finales de año tengo el Ironman entero. Y es un sueño que quiero cumplir desde hace mucho y espero conseguirlo. Y después también pre-doctor porque hace muy poco comencé a estudiar mi tesis doctoral que va sobre entrenamiento de fuerza en niños, tal y como veremos a continuación en una de las charlas sobre las nuevas tendencias de educación física. Y es que para eso estamos aquí, para hablar sobre los diferentes temas, las diferentes modas que se están llevando últimamente relacionadas con el mundo de la educación y concretamente en la educación física. La primera de todas, vamos a hablar sobre las metodologías activas. ¿Qué es eso de metodologías activas? Su justificación basándonos en la neurociencia y después hablaremos de diferentes tipos para daros algunos ejemplos y que podáis conocer algunas metodologías activas por si queréis ponerlas en práctica o por si queréis reflejarlas en vuestra programación o en vuestro temario de las oposiciones. Entonces, para hablar de las metodologías activas, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poco, y es que la sociedad está cambiando y con ella la educación. Eso está más que claro, pero realmente estamos cambiando nuestra forma de enseñar, nos estamos adaptando a las verdaderas necesidades que tienen los nuevos alumnos, estos nuevos niños que ya no son iguales que cuando nosotros íbamos al cole, ni cuando nuestros padres iban al cole, y mucho menos nuestros abuelos. Ahora mismo la sociedad va mucho más rápida, la sociedad de la turbotemporalidad, que se le llama, y los niños están inmersos en un mundo de pantallas, en un mundo de juegos, un mundo interactivo en el cual tienen otros gustos, otras demandas y nosotros a través de las metodologías activas vamos a intentar captarlos para atraernos a nuestro poder y poderles facilitar el aprendizaje. Entonces, el uso de estas nuevas metodologías lo que hace es poner en juego los verdaderos motores del cerebro y tal y como vamos a ver a continuación, veremos cómo funciona, veremos cuáles son los ingredientes esenciales del aprendizaje. Entonces, ¿por qué debemos aplicar o por qué por lo menos debemos conocer qué son las metodologías activas? Por tres motivos, básicamente. En primer lugar, como he comentado, los alumnos ya no son los mismos que cuando nosotros éramos pequeños. Los alumnos han cambiado y ahora mismo pasan a ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dejamos un poco de lado el foco en la enseñanza, el foco en la evaluación y nos centramos en el aprendizaje. Después, otro aspecto a destacar también sobre las metodologías activas es la Agenda 2030. Nos referimos a que la Asamblea General de la ONU en el año 2020 propuso 17 objetivos con 169 metas, si no recuerdo mal, que debemos alcanzar desde ahora hasta el año 2030. Y entre ellos, el número 4 es la educación, pero concretamente una educación de calidad. Esto significa una educación competencial que prepare realmente a los alumnos, que prepare a los niños para desempeñar diferentes funciones en la sociedad en un futuro. Y después también debemos saber qué son las metodologías activas porque van a desarrollar en nuestros alumnos lo que se conoce como soft skills, que se traduce como habilidades blandas. Estas habilidades blandas hacen referencia a la resolución de conflictos, al liderazgo, a la creatividad, incluso a la gestión emocional, pero también a diferentes tareas como el trabajo en equipo o la toma de decisiones. Como vemos, todo este tipo de habilidades se pueden llevar a cabo, se pueden desarrollar gracias a las metodologías activas y van a hacer del alumno una persona competente que pueda desempeñar un buen papel en la sociedad futura. Si nos centramos en la base neurocientífica, podemos hablar de la cadena del aprendizaje. Entonces, las metodologías activas lo que pretenden es conseguir el aprendizaje siguiendo una serie de procesos desde el inicio, que es la curiosidad,
hasta conseguir este aprendizaje. Entonces, ¿por dónde pasamos? Lo primero de todo, como bien he comentado, el primer eslabón de la cadena debe ser la curiosidad. Generar un impacto en los alumnos, una disonancia cognitiva que lo que produzca es generar una expectación que les mantenga alerta. Entonces, una vez hemos generado esa curiosidad en el alumno, ya tiene abierta la puerta a la atención. Y es entonces cuando debemos ser capaces de captar, de secuestrar, mejor dicho, esa atención del alumnado. Cuando se tiene curiosidad y atención, el aprendizaje entonces será posible si hay alegría. Esto es porque los aprendizajes se dan con una mayor facilidad si son vivenciales, si son en un contexto agradable, que no si son en un contexto estático en el cual únicamente hay un input de información que deben recibir. Debe haber un intercambio, debe haber una vivencia, una experimentación. Y finalmente, para que se produzca este aprendizaje, es muy importante repasar, es muy importante un feedback para que el alumno sepa qué es aquello que sabe, qué es aquello que ha conseguido y aquello que puede mejorar. Y una vez hemos dado la vuelta a todo este engranaje, tenemos como resultado el aprendizaje significativo. Si pasamos ahora a los fundamentos neurocientíficos en cuanto a los diferentes cambios que se producen en el cerebro cuando llevamos a cabo las diferentes metodologías activas, básicamente las metodologías activas tenemos un vídeo que publicó Diego hace muy poquitos días que se llama Neuroeducación en Educación Física y explica de qué forma el cerebro va mejorando su estructura, va mejorando su composición gracias a esa práctica de actividad física. Entonces, gracias a las metodologías activas, que básicamente se trata de que el alumno aprenda manteniendo un rol activo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que se implique, que tenga que tomar decisiones, que tenga que reflexionar, que tenga que manipular incluso. Entonces, al realizar este tipo de actividades, lo que producimos es una mejora en las funciones ejecutivas del cerebro. Las funciones ejecutivas, básicamente, son tres. Tenemos el control inhibitorio, que es reducir nuestros impulsos, ser capaces de controlarnos, de reflexionar. Después también la memoria de trabajo, es decir, la memoria necesaria para realizar cualquier tarea in situ. Captamos información del exterior, la retenemos y somos capaces de desempeñar nuestras tareas con mayor competencia. Y después también otra de las funciones ejecutivas que se ha demostrado desde la neurociencia sobre las cuales inciden las metodologías activas que implican la participación del alumnado es la flexibilidad cognitiva, que no es otra cosa que la capacidad que tiene el alumno, la capacidad que tienen los niños de cambiar de tarea, de ir saltando de una a otra sin que le suponga una disrupción mental. Es decir, los alumnos cuando ponen en práctica el aprendizaje a través de las metodologías activas son capaces de desarrollar su cerebro de una forma que se crean conexiones nuevas y va mejorando el cerebro, la composición, de forma que están más preparados para realizar tareas del día a día de una forma más competentes. Y ya no solo se produce esa mejora en las funciones ejecutivas, sino que esas mejoras vienen gracias a diferentes sustancias, diferentes hormonas que se segregan en el cerebro cuando ponemos en práctica estas metodologías activas. Por ejemplo, una de las sustancias que se produce en el cerebro se llaman factores de neurocrecimiento, o factores neurotróficos, que básicamente se encargan de la oxigenación del cerebro para que haya mucha más sangre en el cerebro y de esta forma poder producir diferentes conexiones entre las neuronas. Se producen un aumento de los capilares sanguíneos, un aumento de la sinapsis e incluso un aumento del número de neuronas. Después también, gracias a este movimiento que se produce, a esta oxigenación en el cerebro, las metodologías activas desencadenan una serie de hormonas, una serie de sustancias, tales como la dopamina, las endorfinas, la oxitocina o la serotonina, que lo que hacen es que el alumno tenga una mejor predisposición. Por ejemplo, la dopamina lo que provoca es la motivación, ese moverse a ese ir en busca de algo.
Después, las endorfinas lo que nos provocan es una sensación de placer, de euforia, de felicidad. La oxitocina es aquella que se genera cuando hay confianza, cuando hay buenas relaciones entre los compañeros. Y finalmente, la serotonina, que también es una sustancia que se despierta en el cerebro al poner en práctica estas metodologías activas, nos aporta calma y bienestar. Entonces, después de ver todos los beneficios que tienen las metodologías activas en el cerebro desde una perspectiva neurocientífica, vamos a dar diferentes ejemplos como tenemos aquí, hay muchísimos, aquí he seleccionado unos cuantos para que os hagáis una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de metodologías activas. Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, que básicamente es poner un reto al alumno, ponerle un desafío y a través de diferentes actividades vinculando otras asignaturas de una forma transversal, lo que vamos haciendo es ir construyendo poco a poco el aprendizaje de forma que se forme un proyecto alrededor de un único tema y al final del aprendizaje el alumno sea capaz de resolver ese primer problema que se había o ese primer desafío que se había lanzado en un principio. Después tenemos el aprendizaje cooperativo, que es muy conocido por todos, pero es una de las metodologías activas que es más fácil de implementar, ya que los alumnos suelen trabajar en grupo, suelen trabajar por obtener un objetivo común, pero aquí debemos hacerles ver que sin el papel de uno de los compañeros del grupo no van a poder alcanzar ese resultado final. Después también tenemos otra de las metodologías activas, la gamificación, o también tenemos el aprendizaje basado en juego, que básicamente es llevar las dinámicas y los elementos de los videojuegos o del mundo de los juegos a otros contextos, en este caso a la educación, de forma que a través de puntos, roles e insignias los alumnos van a ir avanzando por su proceso de aprendizaje de una forma más motivada. Después también tenemos la educación emocional, que consiste en transmitir a los alumnos esa necesidad de conocer las emociones propias para autoconocerse, para gestionar mejor sus emociones, pero también conocer las emociones del resto de compañeros, saber empatizar y poder identificar las emociones en cada momento y dependiendo del contexto. Tenemos también otra de las metodologías activas, que es el Flipped Classroom, que traducido sería la clase invertida, que consiste en mandarles a los alumnos tareas para casa, para que investiguen en casa, para que desarrollen por grupos, pero en casa, y después cuando vienen al colegio son ellos los que te hacen a ti las preguntas o los que se transmiten entre ellos o se van pasando la información que han obtenido en casa. En vez de ser nosotros en el cole los que les demos el temario y en casa lo repasan, lo hacemos al contrario. Y finalmente, un concepto muy importante para poner en práctica las metodologías activas es la forma de evaluar. La evaluación debe ser formativa desde el primer momento, es decir, debemos tener una evaluación inicial, una evaluación formativa durante el proceso y, por supuesto, una evaluación final. Y esta evaluación, como vemos ahí, la evaluación triádica, también tenemos un post en Instagram en el cual lo explicamos muy sencillamente a través de dibujitos. Triádica es porque intervienen tres factores. Por una parte, la evaluación del maestro, después la evaluación del propio alumno de forma de autoevaluación y después una coevaluación o heteroevaluación entre los propios alumnos. De esta forma tenemos tres puntos de vista que siempre van a ser mejor que uno solo. Entonces, nada, como conclusión diríamos que las metodologías activas lo que hacen es no solo mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, sino también mejorar su rendimiento cognitivo y académico para conseguir que sean personas más competentes y personas con una mayor capacidad de adaptación en un futuro. Pasamos ahora a otra de las tendencias educativas, pero vamos a verla desde la perspectiva de la educación física. Nos estamos refiriendo al aprendizaje-servicio. Y es que la innovación se percibe como un camino idóneo para hacer frente al desajuste que existe entre los diferentes métodos de enseñanza que utilizamos y las necesidades o potencialidades que presentan las nuevas generaciones. Cada vez se está apostando más por considerar que los centros educativos no son solo unos espacios que buscan
crear futuros profesionales, sino que también tratan de formar personas honestas, personas comprometidas y tolerantes con la realidad local, pero sobre todo con la realidad global, ya que vivimos en un mundo que está todo interconectado y que podemos estar en contacto con otra persona de la otra parte del mundo en un segundo. De forma que este aprendizaje-servicio lo que nos va es a abrir la mente para poder ponerle solución a diferentes espacios de nuestro contexto más inmediato. Entonces, se demanda un renovado modelo educativo en el que sea más interactivo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que capacite al alumno, como ya hemos comentado, para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, que es lo que se conoce como la competencia de aprender a aprender. La escuela necesita conectar todo lo que se aprende con la vida, con el contexto más inmediato, con la realidad más cercana del alumno, para que se produzca el tan ansiado aprendizaje significativo. En todo este contexto nace el aprendizaje-servicio, que como sabemos, el aprendizaje-servicio se configura como una perspectiva metodológica innovadora que integra, por una parte, el aprendizaje académico y, por otra, el servicio a la comunidad. El aprendizaje nos aporta ese carácter educativo, ese carácter formador, esa parte de conocimientos, recursos, habilidades, aptitudes que los alumnos van a tener que aprender, van a tener que desarrollar a la hora de participar en este proyecto. Y después el servicio siempre hace referencia a las necesidades que tiene el entorno más inmediato cerca del centro escolar. Existe un problema en alguna asociación o existe algún problema alrededor del centro escolar que los alumnos van a tener que poner solución a través del aprendizaje de ese contexto y a través de diferentes procesos tal y como veremos a continuación. De modo que a través del aprendizaje estamos prestando un servicio. Este servicio puede ser en diferentes asociaciones, pueden ser diferentes centros educativos, asociaciones socioculturales o diferentes organizaciones o instituciones, como hemos dicho, que estén cerca del entorno escolar. También vamos a justificar este aprendizaje-servicio con los ODS, tal y como hemos hecho en las metodologías activas. Y es que en la Agenda 2030 se plantea que las Naciones Unidas pretenden transformar y mejorar la sociedad, mejorar el individuo, mejorar esa comunidad y caminar juntos hacia el bienestar. Y esto es justamente lo que hacemos a través del aprendizaje-servicio. Al prestar un servicio a la comunidad, estamos mejorándola y transformándola. Si nos centramos en los diferentes ámbitos de actuación desde el área de educación física, debemos decir que lo que haremos es, a través del juego, que es el elemento fundamental de la educación física, vamos a actuar en diferentes ámbitos para poder ayudar a toda esta gente y poder poner en práctica nuestro proyecto de aprendizaje-servicio. Tenemos, por ejemplo, el ámbito de actuación político, que no es otro que realizar diferentes teatros a través de la expresión corporal o plantear un día deportivo o diferentes campañas cívicas, movilizaciones a través del deporte. Después también tenemos la atención directa a personas en riesgo de exclusión, como podrían ser personas con adicciones, con diversidad funcional, inmigrantes, y lo que podemos hacer es compartir con ellos diferentes experiencias deportivas a través de la actividad física para apoyar a ese colectivo y favorecer su inclusión. Después también tenemos otro ámbito de actuación, como podría ser el medio ambiente, que se trata de sensibilizar a la población con la educación ambiental, con un estilo de vida sostenible, de modo que podamos conservar el patrimonio urbano, mejorar la seguridad vial, todo aquello que tenga que ver con el ahorro energético y ver de qué forma podemos tratar todos estos contenidos a través del juego y a través de la actividad física. Otro punto, otro ámbito de actuación relacionado con el anterior podría ser la conservación del patrimonio cultural. Es decir, conservar las diferentes tradiciones, las costumbres o el patrimonio incluso ecológico que tenemos alrededor,
conservar los caminos, realizar caminatas o incluso podríamos, en mi caso que vivo en Valencia, conservar la pilota valenciana, salir a la calle a explicarle a la gente. Y después también otro aspecto a considerar podría ser la edad. La edad hace referencia a poner en relación a los alumnos con personas de más avanzada edad, de modo que se intercambien diferentes perspectivas sobre el juego, sobre la actividad física y los jóvenes de hoy en día les cuenten a la gente más mayor cuáles son los juegos que se llevan ahora de moda y los más mayores les cuenten cuáles eran aquellos juegos que se ponían en práctica en el pasado. Como veis, aquí tenemos diferentes ámbitos de actuación sobre los cuales podemos llevar a cabo nuestro proyecto de aprendizaje-servicio. Haciendo un resumen de los diferentes pasos que debería tener este proyecto de aprendizaje-servicio, tenemos 7 pasos fundamentales. El primero de todo es el esbozo de la idea, que básicamente es el ofrecimiento de una asociación que busca al centro escolar para que le ayudemos a resolver un problema. O somos nosotros, los propios alumnos, los que, observando la realidad, el entorno más próximo, nos damos cuenta de que hay un problema y queremos ponerle una solución. Después, el segundo punto son las alianzas con el entorno. Las alianzas con el entorno hacen referencia a incluir a diferentes organizaciones, podemos poner en contacto al ayuntamiento, a una asociación sociocultural, para que formen parte de este proyecto y que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. El punto 3 es la planificación del proyecto, que aquí ya es la parte más pedagógica. Por una parte tenemos qué asignaturas van a estar vinculadas dentro de nuestro proyecto y también los objetivos, los contenidos y las competencias. Y por otra parte también, desde la parte del servicio, también deben de establecer un plan y de planificar su propio proyecto para entre los dos encontrar una solución a ese problema. Aquí se puede hablar también pues, incluso del presupuesto o de las diferentes estrategias de difusión que va a tener este proyecto, los medios de comunicación, las autorizaciones que debemos hacer, seguros, etcétera. Pasamos al punto 4, que ya estamos en la práctica, en la realización, que es la preparación del proyecto. En este caso, hablamos de motivar al alumno para que participe de una forma activa y garantizar el éxito. De modo que pondremos en contacto al alumno con la organización para que de una forma directa se encuentre motivado y podamos arrancar el proyecto de la mejor forma posible. Después, el punto número 5 es la ejecución del proyecto, que es cuando llega la hora de pasar a la acción. Y esta se recomienda que sea lo más participativa posible. Hablábamos de las metodologías activas, se podría meter aquí de alguna forma para que los alumnos se impliquen verdaderamente en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sobre todo no hay que olvidarse del proceso de la reflexión y de ofrecer ese feedback a los alumnos durante todo el proyecto para ir mejorándolo poco a poco y al final obtener el mejor resultado posible. Ya para terminar, tenemos el cierre, que es la celebración de la experiencia, a poder ser por un acontecimiento lúdico para exponer al resto de la sociedad cuál ha sido nuestro proyecto y cuáles han sido los resultados. Y para terminar el proyecto y cerrarlo del todo, tenemos una evaluación multifocal en el cual no solo se evalúan los alumnos o el propio docente evalúa el proyecto, sino que también la propia asociación a la cual hemos ofrecido el servicio también tiene que hacer una evaluación de cómo ha sido todo el proceso. Para cerrar esta ponencia, me gustaría enseñaros un proyecto que hice yo cuando estuve trabajando en Villanueva de los Infantes, en Castilla-La Mancha, basado en el aprendizaje-servicio, en el cual montamos una guía turística para niños, hecha por niños y para niños, de modo que iban pasando por las diferentes dependencias del pueblo y dentro de esta guía había diferentes juegos o diferentes actividades muy motivadoras para los niños. Finalmente, llevamos este proyecto a diferentes concursos y terminamos presentándolo delante del rey y nada, le ofrecimos una guía para que si algún día
visita la ciudad o el pueblo de Villanueva de los Infantes, pues pueda orientarse perfectamente y a través de la guía que crearon nuestros alumnos, pues poder visitar el pueblo de una forma más lúdica y más entretenida. Y otra de las nuevas tendencias que se está hablando mucho por redes sociales y de vez en cuando se dejan ver por los medios de comunicación es llevar la enseñanza de los hábitos saludables al contexto escolar para promocionar o para fomentar esa salud holística infantil. La palabra salud todos la conocemos, es decir, tener un estado pletórico de bienestar, de felicidad, un cuerpo competente que te permita ser funcional y realizar las tareas de la vida diaria. Holística significa basada en diferentes aspectos. Como vemos ahí en la imagen, tenemos una salud no solo física, sino también a través de higiene corporal, de autoestima, del descanso incluso, la nutrición o la hidratación. Entonces, vamos a ver a continuación estos diferentes puntos y de qué forma podemos llevar esta salud holística infantil al contexto escolar. Básicamente, aquí tenemos los problemas que habíamos explicado anteriormente en el entrenamiento de fuerza en niños, y es que solo aproximadamente el 20% de los niños cumplen con las recomendaciones de la OMS sobre una hora de actividad física moderada y vigorosa al día. Esto es un nivel muy bajo que lo que puede estar desencadenando son diferentes problemas de salud. Como vemos en diferentes estudios y hemos comentado anteriormente, estos problemas son a nivel cardiovascular, a nivel metabólico o a nivel de obesidad, que también tenemos un post en Instagram que hablamos sobre la obesidad infantil y vemos como alrededor del 35% de los niños en España padecen obesidad infantil. ¿Cuál podría ser la solución a, a esta obesidad o a estos problemas o a esta pérdida de salud infantil? Pues la educación en hábitos saludables. Yo proponía desde Instagram la educación en nutrición escolar y hemos llevado a cabo un carnet de almuerzo saludable en el cual los alumnos se van controlando cada día su almuerzo para ir mejorando poco a poco y siguiendo un camino que les lleve a conseguir un premio. Entonces, es verdad que existe una motivación extrínseca que les lleva a cuidar su alimentación, pero es una forma de que ellos, de una forma inconsciente, están asociando los alimentos positivos y rechazando los negativos, aunque sea para un objetivo externo, pero poco a poco va sedimentando esa información en su mente y en un futuro, a la hora de elegir una comida, puede ser que se lo piensen dos veces antes de elegir el producto de color rojo. Entonces, como hemos dicho, la solución a toda esta pérdida de salud, a esta pérdida de calidad de vida que puede ser que estén sufriendo los alumnos en los tiempos que corren, es la educación en hábitos saludables. Como vemos en el BOE, en la Ley de Educación, en la disposición adicional 46, lo que se hace es un llamamiento a los centros escolares para que pongan en práctica diferentes actividades, que pongan en práctica diferentes iniciativas que velen por la salud de los niños, que garanticen una educación en hábitos saludables, ya sea de práctica de actividad física, ya sea de alimentación saludable, descanso, higiene incluso, para que poco a poco, entre todos y desde la educación, que es uno de los pilares de la sociedad, lo que hagamos sea formar una base, sentar una base de hábitos saludables sobre la cual crezcan los niños y se conviertan en adultos sanos. También propongo hacerlo de una forma transversal. Es verdad que la educación física es la asignatura que está más vinculada con la salud, no obstante, podemos tratar estos temas desde la rama de las ciencias naturales y se trabaja directamente en los diferentes aparatos, el aparato digestivo, los nutrientes, las etiquetas incluso. Después en matemáticas también podemos hablar pues de calorías, de índice de masa corporal, diferentes gráficas, diferentes estadísticas también que acerquen a los niños a la realidad
de salud que gozan los niños en España y después, sobre todo también desde la asignatura de valores, se puede hablar sobre esa plenitud, esa autoestima, esa mejora de la calidad de vida que tiene el gozar de plena salud. Y nosotros desde la educación física, aquí os he puesto 6 de los puntos que yo considero importantes para tener una buena salud holística. Y, por ejemplo, para mejorar la salud física, tenemos aquí el corazón, podemos implementar los patios activos que todos conocemos, la visita a diferentes centros deportivos o diferentes retos en los patios, como a ver quién consigue más pasos, a ver quién consigue meter más canastas o incluso fuera del horario escolar, que los alumnos se graben y que te lo enseñen, a ver cuántos toques se hacen con una pelota o incluso podemos facilitar las cuñas motrices para que otros profesores en otras asignaturas las implementen en clase, pero siempre supervisados por el área de educación física. Después tenemos el aspecto de la higiene, que podemos enseñar a los alumnos cómo llevar a cabo una buena higiene personal, no solo de las manos, no solo del cuerpo, sino también las diferentes zonas, la cabeza, qué zonas son aquellas que necesitan un mayor cuidado, etcétera. Y después también podemos ayudarles a través de un taller de higiene bucodental impartido por nosotros o por especialistas, la higiene de la boca. Después también desde la educación física podemos trabajar sobre la autoestima, sobre los diferentes valores que pueden adquirir para ser personas competentes, para ser personas felices, ser alegres, transmitir mensajes positivos, etcétera. Y también podemos hacer pequeñas clases o pequeñas sesiones de risoterapia o a través de la expresión corporal, aumentar esa autoestima y ese autoconcepto del alumno. Para el descanso que tenemos aquí podemos realizar diferentes talleres de relajación, de respiración, de estiramientos, incluso clases de yoga adaptadas para niños que existen muchísimas por internet y demás. Después, en cuanto a la alimentación, desde la educación física o por nosotros mismos o por algunos especialistas, podemos ofrecer a los alumnos talleres de nutrición, el carné de las frutas, el carné del almuerzo saludable que he publicitado por Instagram hace muy poquito y controlar ese almuerzo, pues en mi caso a través de ese carnet que al final son los alumnos los que se autocontrolan el almuerzo y van poquito a poco avanzando para cada vez llevar al cole un almuerzo más saludable. Respecto a la hidratación, podemos tener una botellita de agua para las sesiones de educación física y asegurarnos que los alumnos beban 2-3 veces o incluso poner una cantidad que tengan que beber, porque es verdad que a través de la sudoración perdemos líquidos y deben de reponerla a través de la hidratación. Después podemos hacer talleres de batidos en los cuales ofrezcamos a los niños diferentes formas saludables de merendar combinando diferentes productos o de almorzar o en cualquier momento que sean combinando productos naturales e incluso un zumo natural de frutas que no sea el que viene en el brick. Proponerles una alternativa para que en los almuerzos los alumnos traigan esos zumos preparados en casa y no solo esos de brick que son muy fáciles pero que aportan poca nutrición al cuerpo. Entonces, como hemos visto, diferentes propuestas desde el área de educación física. Una de las tendencias es la salud y la educación en salud para los alumnos y nosotros desde nuestra asignatura, que es la que está más vinculada a la salud, debemos hacernos fuertes, debemos establecer las bases para que los alumnos sean personas competentes en el futuro y transmitan salud al resto de seres que les rodean. Seguimos con otra de las tendencias educativas, esta sí mucho más concretamente enfocada en el mundo de la actividad física, de la educación física, y estamos hablando del entrenamiento de fuerza infantil. A mí personalmente es uno de los temas que más me gusta, que más me apasiona, y es por ello que ahora mismo estoy realizando mi tesis doctoral, que combina el entrenamiento de fuerza en niños con la gamificación. Mi tutor es Emilio Villa, un referente en entrenamiento de fuerza en niños y en tema de salud en el mundo de la investigación. Vamos a ver a continuación de qué forma afecta este entrenamiento de fuerza en la salud de los niños, de qué forma potenciarlo y ejemplos claros para llevarlo a cabo en nuestras aulas. Me coloco por aquí. Vale.
Tenemos que la actividad física en la población infanto-juvenil está aumentando en todo el mundo y actualmente, como vemos aquí abajo, más del 80% de los niños y de los adolescentes no cumplen con los niveles mínimos de actividad física diaria que recomienda la OMS. Y estos bajos niveles de actividad física lo que están es asociados a diferentes problemas como pueden ser un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, después problemas metabólicos, también problemas de obesidad infantil y también estamos realizando un estudio ahora mismo que habla sobre la dinapenia pediátrica. Y por supuesto también esta baja actividad física lo que provoca son niveles de alfabetización motriz muy bajos en los alumnos, que esto implica que se sienten poco confiados a la hora de desempeñar diferentes actividades físicas. Entonces, la OMS lo que recomienda para los niños en estos rangos de edad es la realización de 60 minutos, o sea, una hora al día, de actividad física moderada o vigorosa. Y como parte de esta recomendación, lo que hace es incluir diferentes ejercicios que fortalezcan los músculos. En este caso, estos ejercicios pueden venir a través de diferentes movimientos con el propio peso corporal o con diferentes máquinas adaptadas para niños, pesos libres, ya sean barras o mancuernas o incluso bandas elásticas o balones medicinales. Podemos pensar que estas actividades están preparadas para los adultos, pero hay mucha investigación alrededor que están desarrollando diferentes métodos de entrenamiento para llevar a cabo este entrenamiento de la fuerza, pero adaptado para niños. Y como resultados de todos estos estudios, se están viendo que el entrenamiento de fuerza infantil tiene diferentes beneficios sobre la salud de nuestros alumnos. Por ejemplo, el IMC, que es el índice de masa corporal, que nos determina si unos alumnos están más obesos o si se mantienen en el normopeso, así de una forma muy general, vemos cómo se estabiliza gracias a ese entrenamiento de fuerza. También aumentan la capacidad cardiorrespiratoria de los alumnos, la densidad ósea, también mejora su habilidad motriz, la capacidad que tienen ellos de desempeñar, de desenvolverse en una actividad física concreta, mejora su habilidad y su destreza. Después también, obviamente, el entrenamiento de fuerza lo que provoca es un aumento de la fuerza de los niños, aunque no provoque un aumento en el grosor muscular, que no provoca una hipertrofia muscular, eso se produce un poco más avanzada la edad, por ejemplo, en la adolescencia, sí que observamos cómo el entrenamiento de fuerza en los niños provoca un aumento de su fuerza. Y la fuerza, como sabemos, es un predictor de la salud a largo plazo. Y finalmente, obviamente, este entrenamiento, este desempeño físico mejora la autoestima de los alumnos al verse capaces de ir poco a poco mejorando en esos pesos o en la técnica de esos ejercicios. ¿Cómo podemos plantear una sesión de educación física basada en el entrenamiento de fuerza en niños? Yo personalmente la he puesto en práctica y funciona muy bien. Podemos plantearla como un calentamiento en la cual se realicen diferentes movimientos globales, movimientos corporales amplios para aumentar la temperatura del cuerpo, para poner en marcha todas nuestras articulaciones, todos nuestros músculos y prepararnos para una parte un poco más intensa que será la parte principal en forma de circuito, en la cual sí que realizaremos ejercicios más concretamente de entrenamiento de fuerza en niños. Yo recomiendo un circuito con unas 8 o 10 postas, ya pueda ser por parejas o por tríos para que haya un poquito de pique, un poquito de competición entre ellos, en los cuales realizaremos diferentes ejercicios como pueden ser burpees o realizar skipping o realizar una plancha abdominal para trabajar la zona del core, realizar saltos horizontales, diferentes tipos de flexiones, planchas, etcétera. De forma que los alumnos van pasando por todas estas postas del circuito y trabajan todo el core, se hace un entrenamiento de full body que es el más recomendado para los alumnos de estas edades de primaria.
Y después, para terminar con esta sesión de educación física, lo que podemos hacer es una vuelta a la calma en la cual realizamos unos estiramientos dinámicos y ejercicios de respiración para bajar las pulsaciones y devolver nuestro cuerpo a su estado natural. Finalmente, me pongo por aquí por en medio, tenemos dos métodos que podemos observar aquí que están ya muy experimentados, que se han llevado a la práctica con niños y que están funcionando con muy buenos resultados a nivel de salud. Por una parte, tenemos aquí el CrossFit Kids, que también tenemos una publicación en Instagram sobre qué consiste, que básicamente es llevar los movimientos del CrossFit a los niños de forma que se adapten los pesos, se adapten los materiales, sobre todo para mejorar la técnica y la ejecución de los diferentes movimientos, de forma que trabajamos todo el cuerpo, pero siempre con una buena higiene postural. Y después, por otra parte, tenemos el método de fitness infantil, First Gym, que tenemos aquí a Emilio Villa, que es mi tutor de tesis, que está llevando a cabo este método de entrenamiento infantil más basado en un entrenamiento un poco más HIIT, un poquito más cardiovascular, en el cual, como hemos explicado anteriormente, a través de burpees, a través de planchas, a través de diferentes ejercicios con un material adaptado, también va trabajando en una forma de circuito las diferentes cualidades y capacidades que componen el fitness de una persona, que básicamente se trata de mejorar la salud de los alumnos a través de la actividad física, pero poniendo en juego su fuerza. Por si no me conocéis, yo soy Diego Fuentes, la otra parte de Movimiento Aprendo, y voy a hablar sobre elementos transversales, voy a hablar sobre trabajo interdisciplinar, gamificación y también voy a compartir algún aprendizaje-servicio, aunque ya haya hecho una pequeña aproximación Pepe. Y bueno, si no os habéis apuntado, os dejamos también el enlace justo en este vídeo para que os apuntéis a nuestra newsletter, porque os vamos a informar de todo y también que entréis a nuestro grupo de Telegram. La idea es cada 15 días aportar un poquito en forma de webinar, en forma de directo, y así no os perdéis nada. Entonces, bueno, yo voy a hablar de elementos transversales porque para mí, y de hecho cuando oposité así lo hice y dentro de los distintos colegios en los que he estado estos años, me centré también en esta premisa, que es básicamente que nuestra asignatura, la educación física, es el área más transversal que existe, pero sin ninguna duda. ¿Por qué es la más transversal? Porque podemos alcanzar a nivel motriz lo que nos propongamos, obviamente. De hecho, tenemos modelos pedagógicos como el de responsabilidad social que tienen progresiones muy claras que nos dejan constancia de que se puede alcanzar muchas habilidades como tal. A nivel emocional, lo hemos visto como el modelo de sesión de Irene Pellicer, que lo hablaremos en otros webinars. También a nivel cognitivo, como vamos a ver a través de trabajo interdisciplinar, distintos elementos transversales y bueno, al final la educación física no es llevar el deporte, por así decirlo, al aula, al gimnasio y ya está, y que el propio deporte educa, el propio deporte revela el carácter, no funciona así, sino que hemos de darle esa propuesta didáctica, por así decirlo, y por eso me he centrado en los elementos transversales, porque al final es tal y como nos dicta, al menos en el Real Decreto que está vigente para este año, el Real Decreto 126/2014, en el caso de primaria, en secundaria ahora no me acuerdo, pero en el artículo 10 me refiero, tenemos los siguientes elementos transversales. Entiendo que en secundaria son muy parecidos y todos, absolutamente todos, se pueden alcanzar desde la educación física y se puede hacer un trabajo que impregne todas las asignaturas y también impregne estos elementos. Tenemos por un lado comprensión lectora y expresión oral y escrita. En definitiva, desde nuestra área siempre hemos de promover este tipo de intervenciones. ¿Cómo? Pues muy sencillo. En los primeros cursos podemos llevar a cabo cuentos motores en los que nuestro alumnado se adapta a la propia narrativa y se va moviendo y va dentro de un ambiente de aprendizaje guiado, entendiendo lo que se le demanda. E incluso se puede hacer un trabajo interdisciplinar con lengua castellana si lo basamos en algún libro en concreto. Expresión oral y escrita, pues está muy bien, que si imagínate creamos
esto un poco amparado de las antiguas hormigas cooperativas, donde te retabas con otros colegios para llevar su reto cooperativo y tú le enviabas otro, pues siempre que podamos, esos retos cooperativos que se creen, pues que nuestro grupo clase intente explicarlo. También en mi oposición no lo he llegado a llevar en la realidad, pero sí que llevé un proyecto eTwinning donde yo estaba interconectado con esta metodología nueva, ya sabéis que es tan necesaria en el tiempo en el que vivimos, que es el conectivismo, pero estaba conectado con otro colegio del marco europeo y lo que hacíamos es montar retos cooperativos, es trabajar a nivel de juegos populares de nuestra comunidad y de algún deporte de nuestro país, y lo que se trataba es de mandarle un reto en consonancia y obviamente aquí se desarrollaba la expresión oral. ¿Cómo? Pues había que explicar el reto o había que devolverle lo que nos habían enviado en forma de danza, también con una pequeña explicación. Comunicación audiovisual, pues nos podemos valer, y esto sí que lo utilizo yo mucho en clase, sobre todo para evaluar y para dar feedback en consonancia y para que el propio alumnado incluso se pueda grabar y pueda ver que esto es una forma de evaluarse muy potente. Entonces la comunicación audiovisual la podemos trabajar de esta forma, incluso a nivel de edición, incluso a nivel de mejorar la técnica. Los niños al final, cuando son capaces y cuando se notan competentes, son más felices y se implican más. Entonces desde ahí también no tenemos ningún tipo de problemas. En cuanto a TICs, comunicación, tecnologías, yo siempre doy un pasito más allá y me centro bastante en la educación digital, porque al final el cometido y la finalidad de la educación física no es simplemente que utilicen la aplicación, no es simplemente que utilicen, por así decirlo, la propia TIC y ya está, sino lo importante es que a través de esa aplicación, a través de ese soporte digital, nuestro grupo clase se mueva más y se mueva mejor. Entonces, pues aquí tenemos desde utilizar Kahoots en movimiento hasta utilizar algún reto con Google Maps y basado la orientación, desde geocaching, que no sé si lo conocéis para el tema de orientación del medio natural, crear nuestros propios geocaching, que esto también entraremos de manera concreta en posteriores webinars, pero se puede trabajar de muchas formas, pero siempre darle esa vueltecita, utilizar la TIC, utilizar la aplicación, utilizar el soporte digital, puede estar bien, pero no es lo que buscamos. Buscamos que se utilice, que se entienda cómo se utiliza, que haya una educación digital para ser consciente de cuánto tiempo se utiliza y que gracias a ello nos movamos más y mejor. Por eso entra el Kahoot en movimiento, que se puede hacer una pregunta por equipos y la respuesta no solo se premia la respuesta cognitiva, y por ahí no siempre van a ganar los niños más competentes y niñas más competentes a nivel motriz, sino también pues de este modo se premia la respuesta positiva a lo que proponemos. Emprendimiento, siempre que nuestro alumnado tenga que tomar decisiones, tenga que modificar algún juego, tenga que hacer una explicación o alguna adaptación de un calentamiento, en definitiva, pues intentarle darle alas para que tome estas decisiones, para que cree sus retos cooperativos, para que en todo momento sea consciente de lo que está haciendo y cómo lo puede hacer mejor, y dentro de los deportes, dentro de juegos así más competenciales, pues que tomen decisiones. Y dentro de la educación cívica y constitucional, al final en nuestros juegos, en nuestras propuestas siempre se va a llevar a cabo, pero cuando llevamos juegos cooperativos, cuando llevamos distintos retos, pues se va a trabajar esta educación cívica sin lugar a dudas. Tenemos mucha facilidad porque otras asignaturas no van a tener esta facilidad para trabajar los elementos transversales, y de esta forma hemos de empoderar, y yo lo he hecho, al director, a equipos directivos, cuando nos toque trabajar de manera interdisciplinar, pues que podemos conseguir todo lo que nos demanda el currículum. Así que puede haber cambios en el currículum como lo ha habido en el nuevo Real Decreto, perfecto. Nosotros estamos tremendamente preparados a estar presentes en la asignatura más potente. Aquí he destacado dos estudios, ahora vamos a hablar un poco de trabajo interdisciplinar y vamos a dejar algún tipo de ejemplos como tal, pero aquí he querido destacar estos dos estudios que os los dejaremos también en las notas del programa, porque nos hacen ver que cuando trabajamos por proyectos, cuando trabajamos de manera coordinativa con otros docentes, nuestro alumnado se implica más, tiene más tiempo atencional e incluso, lo dicho, pues es más feliz y le ve más funcionalidad a nuestra propuesta que si simplemente solo nos cerramos en el laboratorio y es que utilizamos nuestra educación física y ya está. Así que bueno, también
como habéis visto en vídeos anteriores, podéis ir a este mismo canal, al vídeo de YouTube de neuroeducación, neurodidáctica y educación física. Tenéis más ejemplos de cómo la evidencia científica está a nuestro favor. Entonces, respecto al trabajo interdisciplinar, pues podemos trabajarlo de muchas maneras. Por ejemplo, en matemáticas, para trabajar el valor posicional, una serie de relevos cognitivos que pueden ser de 3 o 4 niños y se dice un número 205, 2050 y cada uno de los niños se tiene que poner de acuerdo para, en los aros también están los números, ir al aro correspondiente para que se trabaje este valor posicional dentro de los contenidos de matemáticas. De hecho, aquí es muy importante, si estáis opositando, mejor que mejor, incluso si estáis en el aula como tal, para justificárselo a la tutora o al tutor, si no eres tú, pues le puedes justificar, y siempre lo recomiendo, con un contenido en concreto. Otras formas de trabajar las matemáticas se me ocurre a nivel de porcentajes, cuando nos toca lanzamientos en baloncesto, cuando nos toca lanzamientos en distintos deportes o lanzamientos en otros deportes más alternativos como puede ser fútbol. Se puede trabajar de igual manera los porcentajes, ver el porcentaje de acierto, ver el porcentaje de fallos, y de esta forma también pues comentarles que eso es determinante en distintas disciplinas como el baloncesto para tirar tiros libres, como a la hora de elegir los lanzadores de penalti, etcétera, etcétera. Entonces, como he dicho, siempre nos tenemos que abrir para trabajar estas propuestas, que no sea simplemente moverse sin cabeza. En lengua castellana, lo que hemos comentado anteriormente, se puede trabajar desde el cuento motor en los primeros cursos, desde dictados en movimiento, obviamente con lengua castellana, como he dicho, donde se recorran distintas distancias y no se ponga solo el foco en lo motriz, para que siempre, lo típico, que se hacen relevos que solo se premia el desplazamiento, entonces vamos a tener victoria de los más competentes a nivel motriz. Pues de este caso, digamos que es un relevo más cognitivo en el que se crea una frase, en el que incluso en los primeros cursos se puede hacer un dibujo cooperativo, colaborativo, mejor dicho, entre todos para trabajar la lateralidad. Lengua castellana, lo que hemos hablado de expresión oral, dentro de la gestión de patios activos inclusivos, muy relacionado con esta nueva disposición 46ª de la LOMLOE, de promover diariamente la actividad física y el deporte, pues se puede crear una serie de patrulla activa de patios o de monitoras de patios activos, y entonces ir rescatando a aquellos niños y niñas que no se mueven, y mediante la expresión oral explicarles juegos que hayamos trabajado previamente en clase, coordinar todas esas propuestas y de esta forma como elevar a un nivel superior el tema de conocer el juego y de dichas implicaciones. En naturales, lo mismo, vamos a trabajar más tarde el tema del aprendizaje-servicio, vamos a ver un proyecto bastante chulo mediante códigos QR, pero se puede trabajar todo tema de alimentación, todo tema de semáforo nutricional, para que el propio alumnado sea consciente de su almuerzo, cómo es de positivo para su cuerpo y cómo puede llegar a ser de negativo. Creo que es una rotura de patrón el trabajar de esta forma, para que, como digo, sean conscientes y desde ahí se pueda trabajar tanto macronutrientes como micronutrientes, etcétera, etcétera. Dentro de las ciencias sociales, para reflexionar un poco sobre las adicciones, para reflexionar sobre alcoholismo, sobre sedentarismo, sobre todas las patologías que derivan del sedentarismo, e incluso los problemas de igualdad. Todo esto, ¿cómo se puede trabajar desde el área de educación física? Pues desde la dramatización. Se pueden hacer dramatizaciones sencillas, que de hecho tienen una relación muy significativa con las funciones ejecutivas, y ya sabéis que es muy importante que las trabajemos para que el autocontrol, para que la flexibilidad cognitiva, para la memoria de trabajo se desarrollen en consonancia y tengamos pues seres humanos que de verdad se diferencian de los animales y no animales sin funciones ejecutivas. Bueno, lo dicho, que me pierdo. Dramatizaciones con hándicaps. ¿Qué es esto? Pues nos toca por grupos hacer una pequeña dramatización de una serie que conozcan, incluso se me ocurre de un videojuego en el que está de moda y es tendencia, están trabajando continuamente, pero con el agravante de que, imaginaros, nueva temporada de Fortnite. Tenemos que hacer una pequeña dramatización de 15-20 segundos de esta nueva temporada de Fortnite, pero todos somos alcohólicos.
Y además podemos poner uno de ellos alcohólicos está muy enfermo que se va a morir y podemos trabajar después de esa dramatización una pequeña vuelta a la calma reflexiva y podemos trabajar enfermedades derivadas del alcohol como la cirrosis, podemos trabajar que está muy bien la juventud que bebe y demás, pero que a largo plazo no es positivo, que se dejan de crear neuronas, que se mueren muchas neuronas con el alcohol e incluso pues relacionarlo que es una droga bastante nociva. De igual manera el sedentarismo vamos a dramatizar Fall Guys, que es otro de los juegos que es tendencia y lo van a dramatizar de una forma muy sencilla. Pero ojo, somos todos sedentarismo y además fulanito y fulanita tienen que dolor espalda agudo y tú tienes genuvalgo y así trabajamos también las patologías, trabajamos dolores de espalda, le damos importancia al ejercicio físico, podemos empoderar de nuevo nuestra asignatura y decirles que la actividad física es el mejor medicamento que existe de manera continuada, es una polipíldora que sí o sí te va a mejorar el dolor siempre en la correcta dosis y de esta forma vivencial pues se puede trabajar. En inglés, de igual manera, yo lo que hacía mucho en inglés, aparte de trabajar distintos deportes con sus correspondientes acciones, trabajarlos en inglés y demás, una propuesta para acordarnos de los deportes en el otro idioma y que también trabajaba la coeducación era a mitad de la clase. Era como una vuelta a la calma para bajar pulsaciones y con una música pues de relajación, tipo Ludovico, tipo Giruma. Mitad de la clase tenían unos collares que hice con la foto de las deportistas femeninas, con distintas fotos de deportistas femeninas, y mitad de la clase tenía el nombre del deporte en inglés. Dejábamos un minuto, dejábamos 2, 3 minutos, íbamos dependiendo de la clase y dependiendo del nivel. Entonces, lo que hacíamos era justamente eso, tenían que buscar su pareja perfecta, se llamaba Perfect Pair, y desde ahí pues se trabaja la coeducación, se le da visibilidad a los deportes femeninos, se podían hacer relaciones, ¿sabéis? Justo ayer jugó el Barça contra el Madrid femenino, se llenó el estadio, etcétera, etcétera. Siempre desde lo vivencial al aprendizaje va a funcionar mucho mejor que simplemente intentamos meter el aprendizaje. Educación artística, todo lo que sea modelo pedagógico de autoconstrucción de materiales, todo lo que sea crear deportes alternativos como el skate bottle, lo podemos trabajar, incluso si creamos una tarea competencial cada 2, 3 unidades didácticas que sea un proyecto tipo skate room, tipo breakout, que haya que abrir cofres, etcétera, etcétera. Yo esto siempre lo he creado, siempre he sido tutor, nunca he sido de educación física solo, pero esto siempre lo he intentado relacionar y dentro de artística que me ha tocado darlo, o si le ha tocado dar a otra compañera, pues he hablado con ella y hemos creado como el ambiente y hemos mejorado esas propuestas y siempre desde ahí nuestro alumnado se va a implicar mucho más. En el caso de la Comunidad Valenciana, la creación de materiales como los guantes, a nivel de Pilota Valenciana y todo esto. Otras asignaturas como música, pues es muy sencillo a la hora de trabajar a nivel musical actividades circenses, a la hora incluso de trabajar canciones con mensaje potente y hacer una pequeña dramatización en relación a esta música, las danzas del mundo, juegos populares, como la rayuela africana, pues todo eso se puede trabajar de manera continuada, no solo, digamos, segmentado, lo trabajas tú un trimestre y yo ya lo trabajaré el último trimestre, sino imaginar que solo tenemos 5 o 6 sesiones para trabajar esta propuesta, hablamos con el docente, la docente de música y podemos tener esa continuidad y ese tiempo que nos demanda la LOMLOE. Vamos a hablar ahora de manera muy resumida de la gamificación. Utilizo esta definición que a mí personalmente me encanta y es la que siempre utilizo cuando hablo de metodologías activas. Yo, aparte de mi proyecto de preparador EduFis, tenemos un curso de metodologías activas muy potente y me encantó en una de las entrevistas que Isaac Pérez definió la gamificación de esta manera: cautivar a tu alumnado para sumergirlo en una aventura que le permita alcanzar una finalidad que trascienda al final de la experiencia, una finalidad educativa. Parte de un propósito apasionante en el que los retos y recursos a modo de guía estén conectados coherentemente con la narrativa que ha construido. Muy importante la narrativa, muy importante ese primer día, donde se crea expectación, donde se crea el denominado y vulgar hype,
expectación, siempre que podamos implicar a familiares, podamos implicar a otros docentes para crear un primer gran día de gamificación de juego mejor que mejor. Se puede hacer desde tableros del juego, imagínate, cada sesión es una fichita de tablero, cada sesión de capacidades físicas es una sesión de tablero y la última sesión del tablero es una tarea competencial donde podemos trabajar el 1 fitness mediante tarjetitas, el 1 fitness mediante gincanas y por postas de asignación de tareas. Otra forma de gamificar muy sencilla, propuestas como las de Víctor Arufe, donde tenemos el Fortnite, donde tenemos Clash Royale de educación física, donde tenemos, ¿cómo se llama este juego? Es que lo llevé hace un par de años, el de lanzamientos. Angry Birds también se puede trabajar. Pues en definitiva es simplemente coger la narrativa, estructura basada y con propósito didáctico de un videojuego y llevarlo a nuestro grupo clase. No me acuerdo de quién era esta programación, lo buscaré y también lo intentaré poner en las notas del programa, pero era una programación en la que cada unidad didáctica había un villano que atentaba contra los malos hábitos de no realizar educación física y de no realizar actividad física. Teníamos villanos como Descoordinator. Para ganar al villano de Descoordinator, pues había que hacer una serie de sesiones enfocadas a la coordinación, al equilibrio, incluso ambientes de aprendizaje con pequeños guiños al parkour, con pequeños guiños a CrossKids, etcétera, etcétera. Entonces es una propuesta bastante chula y si utilizamos aplicaciones como ClassDojo en beneficio de nosotros para que nuestro alumnado se mueva más y mejor, pues eso que tenemos, o lo que hemos hablado del propio Kahoot y hacer un pequeño ranking. Se puede hacer gamificaciones tremendamente complejas de las que hemos hablado, de incluso llevar el Fortnite a la educación física, que hay un estudio que lo ampara como tal, o sea, hay evidencia científica. Y por otro lado, también se pueden hacer gamificaciones muy, muy sencillas. Yo me acuerdo que hice una gamificación que también era aprendizaje de servicio para hacer una pequeña donación a una asociación de ELA, donde la gamificación era transversal, porque todos los últimos 5 o 10 minutos de las sesiones de educación física durante un mes, mes y medio, nos tocaba correr, se había trabajado los desplazamientos, se había trabajado a nivel de autorregulación toda esta propuesta y en cada vuelta, digamos que se sumaba una gomita y esa gomita correspondía a 1 céntimo o a 10 céntimos y entonces a nivel cooperativo incluso se ponían retos si quedaban 30 segundos y se hacía una parte más rápida, pues había un multiplicador. Si me enseñaba que fuera del horario escolar un familiar había contribuido, se había ido a correr, sumábamos más puntos y había más donación. Bueno, en definitiva, es otro tipo de gamificación y muy sencilla, con una narrativa que no es tanto la narrativa lúdica de videojuegos, de implicar, sino se implica más desde el servicio, que es ayudar a otros niños, mejor dicho, a otros jóvenes o a otros señores y señoras que tienen dicha enfermedad. Y esto sería de forma muy sencilla. Más propuestas, y aquí he destacado la disposición adicional 46ª de la LOMLOE, que bueno, nos dice que las administraciones educativas deben promover la actividad física, pero he destacado, promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas. ¿Cómo se promueve esto? Pues con las propuestas que hemos comentado. Claro, nosotros tenemos de educación física 2-3 horas a lo sumo. Así que será muy importante pues, buscar estos proyectos de gestión de patios activos inclusivos, de intentar implicar a las familias para que fuera del horario escolar se evalúe y se incluya de alguna manera y se premie esos niños y niñas que se mueven fuera de ese horario. A nivel de hábitos, lo mismo, muy importante el trabajo interdisciplinar y que empoderemos desde los elementos transversales. Se busca también esos espacios abiertos y entornos naturales. Y ahora no me acuerdo desde qué país, pero ya lo hacen distintos colegios, es lo de la milla diaria, porque también hay distintos estudios que amparan esta propuesta y básicamente se trata, una milla son 1.600 metros, se trata antes de empezar las clases, siempre que se pueda, pues correr esta milla, que todos juntos, incluido el docente, la docente, se corra esta milla, se puede correr, se puede andar, se puede en diferentes ritmos dependiendo de la habilidad y también del momento que estemos.
pero se ha visto pues, que nuestro alumnado va a estar luego más atento, va a haber mejores niveles de concentración. Es una propuesta muy, muy interesante a tener en cuenta y de nuevo pues sumamos, porque una milla que se puede tardar. 10, 12, 14 minutos, incluso las clases que estén más rodadas o algunos alumnos veréis que lo hacen en menos, pero es un tiempo cortito que va a mejorar sin duda a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel motriz a nuestro alumnado. Y por último, acabo con esta propuesta que en su día me la medio inventé y fue una propuesta que hice dentro de Instagram de Movimiento Aprendo. Entiendo que no es mía 100% genuina, pero sí que le di una vuelta y yo la llamé píldoras saludables, y esas píldoras saludables simplemente es conocer un espacio cercano al centro donde van ancianos, donde van distintos niños, donde van distintas niñas, e intentar incentivar que la gente que vaya, y esto también le va a servir a nuestro grupo clase, para que se mueva más, para que se mueva mejor, e intentar hacer como un patio activo, pero en el parque como tal. ¿Cómo? Pues poniendo códigos QR y explicando distintos ejercicios y actividades que se pueden hacer, cómo haciendo una gincana, haciendo alguna sesión de educación física en ese parque y dotarle de esas actividades o de esos recursos que quizá los niños no conocían. Nosotros teníamos el año pasado un parque muy cercano al colegio y ese parque parecía que solo había un par de columpios, habían las típicas máquinas para las personas mayores para hacer ejercicio físico. Pues buscamos una gincana por postas muy sencillas donde niños y niñas aprendieron a trabajar, qué músculos implicaban, qué propuestas hacían y demás. Pegamos esos códigos QR, hablamos con el ayuntamiento, nos dio el ok y con esos códigos QR pues se pudo llevar estas propuestas y es otra forma de gestionar el ocio de una manera saludable en nuestros centros. Nuestros centros o parques colindantes, porque de nuevo la legislación, que son las reglas del juego, nos amparan. Y esto sería un poco mi parte, espero que te haya ayudado, ha sido una pequeña aproximación de nuevas tendencias, de metodologías activas desde la educación física. De verdad, os recomiendo que os apuntéis a la newsletter, que entréis al grupo de Telegram y estéis suscritos al canal de YouTube, porque la idea es cada 15 días, cada 3 semanas como mucho, tengamos un webinar. Los próximos los intentaremos hacer por Zoom en directo. Este nos ha cogido un poco de sorpresa, pero vamos a intentar aportar todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos aplicando. Quiero que nos acompañéis y también dejéis cualquier tipo de pregunta y lo que os ha parecido. Vamos a utilizar la evaluación a nuestro favor y para que siguientes propuestas sirvan más y se haga mejor en todo momento. Y lo dicho, en Movimiento Aprendo, por así decirlo, a nivel de YouTube, a nivel de webinars, se activa y se crea a partir de hoy y vamos a intentar pues crear una sociedad más crítica, crear una sociedad más comprometida y sobre todo que se mueva durante todo su ciclo vital. Un abrazo.